Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos que están viendo nuevamente el programa Fe y Esperanza de la Primera Iglesia Bautista. Es una bendición, es un privilegio estar nuevamente aquí en Omega TV para poder transmitir este programa que es patrocinado por la Primera Iglesia Bautista. Quien les saluda es su hermano Johnny Zavala y hoy vamos a estar hablando de un tema que es una necesidad. El Señor Jesús nos llamó a nosotros a compartir el Evangelio, pero también a hacer frente al sufrimiento de las personas, a poder como iglesia proyectarnos con las personas a las que nosotros queremos alcanzar. Y es que en este mundo cada día podemos observar más necesidades. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes el tema buenas obras y responsabilidad social. Buenas obras y responsabilidad social. Imagínese usted a una mujer que podemos llamarle María o Laura, una madre hondureña con 3 hijos que vive en una aldea remota donde no hay acceso a vehículo ni a internet. Y tampoco, ¿verdad?, a un empleo estable. Su esposo ha emigrado y ella sobrevive vendiendo pan casero. Esta historia no es la única y es una realidad en miles de hondureños, en miles de personas, aún que viven dentro de nuestra ciudad donde nosotros estamos ubicados. Es por eso, amada iglesia, que hoy el Señor nos motiva, nos llama a no solo reflexionar en cómo voy a compartir la palabra que Él nos ha encomendado, sino que a despertar, a poder abrir nuestros ojos ante la necesidad del mundo que sufre hambre, que sufre ansiedad, que sufre pobreza, que sufre depresión. Y la pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿dónde está su iglesia? Porque el Señor Dios, Él es amor y es todopoderoso, y también Él no se complace de los impíos, pero ha dejado a su iglesia para compartir la gran comisión. Y la verdad que estamos llamados a impactar, a transformar la comunidad en la que nosotros vivimos. Y lamentablemente quiero decirle que nosotros como pueblo hondureño, Honduras es el país con aproximadamente 60% de cristianos evangélicos. Pero muchos se preguntan ¿dónde está el cambio? ¿Por qué ocurren tantas cosas en nuestro país si nosotros como iglesia representamos el 60% de cristianos que amamos a Dios, servimos a Dios, que predicamos el Evangelio, pero hay algo que está faltando? Y pues hoy yo quiero hablar de este tema, buenas obras. Pues el Señor dice que para eso nos llamó, para hacer buenas obras que fueron preparadas de antemano, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. Pero también tenemos una responsabilidad social. Y yo quiero darle algunos datos que simplemente son estadísticas, pero nos pueden ayudar a ubicar dónde estamos y cuál es la circunstancia de nuestra gente, de nuestra población. Y quizás pues no son exactos totalmente, pero sí nos acerca mucho a nuestra realidad. Miren, Honduras, 12.4% de los hondureños vive en extrema pobreza. Esto significa que estas personas viven con menos de $2.15 al día. Y el 62.9% de la población en general vive en pobreza. No extrema pobreza, pero en pobreza. En la infancia, particularmente en la edad vulnerable, 66.8% de los menores de 17 años viven en este tipo de pobreza, sin acceso a la educación,
media, o sea, sin oportunidad de poder ir al colegio. Además, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 60% de los hondureños viven en pobreza moderada. Globalmente, casi uno de cada 8 personas, representan 970 millones de población, sufre algún trastorno mental. La salud mental, como la depresión y la ansiedad, hay más de 300 millones de personas en el mundo que padecen de depresión y 284 millones que padecen de ansiedad. Desde el 2020, desde que inició la pandemia, globalmente este porcentaje aumentó 25%. En América Latina, el gasto en salud es apenas del 2% total, mientras que el 79% con trastornos severos mentales no reciben ninguna atención especializada. En adolescentes, el 25% ha tenido un episodio de ansiedad severa y un 17% fue diagnosticado con depresión. Esto es lo que vivimos, digamos, aquí en el contexto hondureño. Hoy podemos ver a muchas personas que viven sin tener un trabajo fijo. Hay muchas personas que no tienen un empleo. Hay muchas personas que no tienen una profesión. Hay personas que solamente llegaron al acceso a escuela, 6º grado. Hay muchos que no han podido terminar el colegio y hay muchos de los que se gradúan en colegio, pero muchísimos son los que acceden a la universidad. Hay muy poca población en nuestra ciudad, Catacamas, podemos decir, muchos jóvenes que salen del colegio y tienen el acceso porque no cuentan con el apoyo de sus padres para poder ir a la universidad. Y hay muchas personas graduadas de la universidad que tienen su título pegado en la pared porque no hay oportunidades de empleo. O sea que el nivel de desempleo aún en nuestra ciudad es muy alto. Empresas bien fundamentadas que paguen lo que deben de pagar a un empleado en nuestra ciudad, las podemos contar con los dedos de una mano, porque hay muchas que no lo están haciendo. O sea, el problema social que afecta económicamente a nuestra población y que hay muchas personas que están viviendo con menos de un salario mínimo, son muchos. Ahora nosotros podemos imaginarnos cuánto es el salario mínimo en Honduras, cuánto es el precio de una canasta básica. En Honduras anda alrededor de 13,000, 14,000 lempiras. La canasta básica incluye pues algunas carnes como el pollo, como el cerdo, arroz, frijoles y lo que nosotros ya conocemos, pero ni eso alcanzamos la población. ¿Por qué? Porque los empleados, muchos están ganando menos del salario mínimo. Y estos son problemas sociales que nosotros vivimos a diario alrededor. Las personas que viven o trabajan, digamos, vendiendo en una tienda o en el mercado, usted no piense que ellos van a ganar un salario que realmente sea digno para vivir, o que van a recibir lo que muchos que trabajan para una empresa formal están recibiendo, como un aguinaldo o un 14avo. No es así. Y hay muchas personas que aunque puedan tenerlo todo, que aunque puedan tener dinero, puedan tener negocios, viven frustrados, viven con problemas de depresión, viven con problemas de ansiedad. Y hay muchos casos de ansiedad y de depresión, de estrés. Algunos sufren de estrés postraumático, que es luego de haber pasado una situación difícil. Pero ¿quién está resolviendo estos problemas? ¿Dónde está la iglesia que está ayudando a todas estas personas que están viviendo el día a día
con un sueldo poco y que tienen que pagar una deuda o que no les ajuste el dinero para comprar lo necesario. O que ¿dónde está el trabajo social que nosotros podemos hacer para educar a las personas, a enseñarles cómo armar un presupuesto o cómo poder quitar de nuestro gasto todas aquellas cosas que no son necesarias? Hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas que a veces no podemos llevar solos, pero nosotros como iglesia estamos llamados a hacer buenas obras. No vamos a cambiar todo el mundo, no vamos a cambiar la situación económica del país, pero sí podemos empezar a hacer un cambio, a marcar la diferencia en donde vivimos, alrededor de donde estamos. Y eso lo podemos hacer a través de compartir el evangelio, pero también haciendo buenas obras y teniendo en mente todas estas cosas que están frustrando a nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál fue la meta de Jesús? ¿Cuál fue la responsabilidad que Jesús hizo? Jesús no venía aquí a implantar ninguna teología o ningún sistema como el que ahora conocemos, ¿verdad? Que ahora conocemos que existe la izquierda política, la derecha, el socialismo. No, Jesús no venía a implantar un socialismo, ni tampoco venía a implantar un sistema capitalista. Él venía a implantar el reino de Dios. El reino de Dios dijo: mi voluntad es, o más bien mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Para esto he venido, para cumplir la voluntad de mi Padre. Esa era la responsabilidad de Jesús. Su mensaje era salvar al alma, salvar la oveja perdida. Esa era su misión, rescatar al hombre de donde estábamos nosotros perdidos. Sin embargo, en el caminar, en el recorrido que él tenía de aldea en aldea, él se encontraba con la necesidad. Él se encontraba con las personas que tenían un problema, una dificultad. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado, amigo que hoy está viendo, la historia de Jesús y la conversación con la mujer samaritana. Jesús se encuentra con una mujer en un pozo que era un pozo, digamos, un lugar histórico porque pertenecía a Jacob, y aquella mujer empieza a conversar con Jesús. En primer lugar, pues estaba mal visto que un hombre hablara con una mujer, y más aún si era una extranjera, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, se odiaban. Pero Jesús habla con esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad, pero también tenía un problema de pecado. Y Jesús le dice: ve y adoremos al Señor. No va a ser en este monte ni allá en Jerusalén, sino que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ella le responde: qué bonito. Y entonces Jesús le dice: ven y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido, Señor. Bien has dicho, le responde Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella descubre que Jesús es una persona diferente. Y Jesús, en lugar de juzgarla, en lugar de condenarla, le habla la palabra de Dios. Y esta mujer sacia aquella necesidad interior que ella tenía. Y lo que pasó fue que esta mujer se fue a hablar a todos aquellos que la conocían, de que había conocido a un hombre que le había dicho lo que ella era. Jesús nos muestra que él va por el camino y se encuentra con un hombre que es ciego, y aquel hombre ciego le pregunta o le dice: Rabí, Rabí, hijo de David, ayúdame. Y Jesús le dice: yo me pregunto, pero si el Señor no vio que estaba ciego. Sí, pero
Muchas veces el Señor espera que nosotros hablemos nuestra necesidad y Él le dice: Señor, quiero mirar, quiero ver, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y recibe la vista. Entonces, el Señor no solamente venía a saciar la necesidad espiritual que la gente tenía, sino también a dar sanidad, a saciar a aquellos que necesitan ayuda. Y mire lo que dice en Mateo. Si usted tiene su Biblia, busque el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 40. Este es un versículo donde el Señor habla fuertemente para todos aquellos que hemos creído en Él, los que estamos en la iglesia. Dice la palabra desde el versículo 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me revestisteis, me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que aquí hay obras, aquí hay buenas obras que la iglesia debe de estar practicando. La iglesia debe de estar trabajando. Yo no sé a qué iglesia va usted, pero la iglesia del Señor donde usted se congrega debe de estar trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo podemos trabajar? Hermano, aquí está. Dándole comida al hambriento, dando de beber al que tiene necesidad de sed, visitando al enfermo, dándole ropa al que está desnudo, visitando a los que están en la cárcel. Y cuando hacemos nosotros todas estas obras, el Señor dice: es como que me las estén haciendo a mí. Nosotros, donde yo me congrego en la primera iglesia bautista, es reconocida como una iglesia misionera. Es una iglesia que busca expandir el reino de Dios, pero no solamente en un local, sino que vamos y buscamos las necesidades en los diferentes lugares donde el evangelio tenga que llegar. Y allá, pues aquí en Catacamas hay muchas iglesias que han sido plantadas, fundadas por la primera iglesia bautista. Pero lo bueno es que estas iglesias que han sido fundadas por la primera iglesia bautista se han multiplicado. Algunas de ellas no solamente tienen una misión, tienen más y están multiplicándose, porque esa es la naturaleza que tenemos como iglesia. Sin embargo, no nos hemos quedado ahí. Se han llevado brigadas donde se ha podido dar medicina, se han formado grupos con médicos, doctores que están congregados en nuestra iglesia y se han podido llevar medicina general, se han podido llevar atenciones dentales y de otra índole para servir a la población en determinados puntos donde encontramos o sabemos que hay una necesidad. Esa es una forma de proyectar. Hemos trabajado también llevando alimento, llevando abrigo en ciertas áreas como el crematorio municipal o en los lugares donde sabemos que hay necesidad en los hospitales.
Y cosas así hemos estado haciendo. Ahora, ¿hemos de conformarnos porque ya lo estamos haciendo? No. Debemos de continuar haciéndolo porque esto es lo que el Señor quiere. Debemos de planear nosotros, apartar, es posible, un presupuesto mensual para que la iglesia se vaya proyectando alrededor de donde nosotros estamos. ¿Qué piensa la gente de la iglesia? Donde usted está ubicado, en el vecindario, en el barrio donde está. ¿Se está proyectando la iglesia de alguna manera o la iglesia solamente se está alimentando a sí misma y no se está proyectando? En nuestra iglesia tenemos la bendición de que hay doctores, hay diferentes profesiones como abogados, psicólogos, pediatras, y pues eso es una bendición porque podemos proyectarnos. Tenemos personas con conocimientos financieros y personas que pueden servir a la comunidad. Pues el Señor no se va a agradar de que hayan muchas profesiones en determinada congregación. Él se va a agradar por la obra que nosotros estemos haciendo para las personas que en verdad nos necesitan. Jesús sanó enfermos, liberó personas que se sentían deprimidas, se estaban presas, como muestra de una responsabilidad directa que Él tenía, de un amor que Él tenía, de venir a sanar al que estaba enfermo. Y no solamente enfermo físicamente, sino también del corazón. Ahora, continuando, leímos la parte bonita de Mateo 25, del 35 al 40. Pero hay una parte que no es tan bonita. En el versículo 41, el Señor les da otra contraparte. Y esto es para aquellos que quizás están acomodados, para aquellas iglesias que tienen el recurso para poder ayudar al necesitado y no lo están haciendo. La palabra de Dios dice que el que mucho ha recibido, más se le demandará. Y mire lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: Él apartó a sus ovejas, unos a la derecha y otros a la izquierda. Mire lo que le dice a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Esto es lo que pasa cuando nosotros olvidamos nuestra responsabilidad. Esto es lo que pasa cuando como iglesia estamos acomodados, miramos al forastero de menos. Mire, Honduras, usted se acuerda que empezaron a cruzar por Honduras la gente de Venezuela, alguna gente de Nicaragua, pocos, pero eran más de Venezuela. ¿Y cómo los miraban? Algunas personas hasta con desprecio. Ya vienen esta gente a pedir, ya viene esta gente a estorbar. Y yo recuerdo que en algún momento que yo viajé con mi esposa a Nicaragua y veníamos de ruta en ruta, veníamos cambiando bus
y pues a veces los boletos estaban agotados porque venían las caravanas de las personas venezolanas. Pero ¿sabe qué? Ellos son forasteros, ellos son extranjeros, y el Señor nos llama a amar, a cuidar, a ayudar al extranjero. Ellos necesitaban refugio, ellos necesitaban alimento, ellos necesitaban vestuario, y muchas veces la iglesia no los miró bien. Y no hablo de la iglesia donde yo me congrego, hablo de la iglesia en general. Porque yo lo miraba, lo palpaba. A veces los hondureños no nos portábamos bien. Pero no olvidemos que muchos de nuestros compatriotas hondureños están en Estados Unidos como extranjeros, como forasteros. Y nosotros debemos orar para que los cristianos y la gente buena de allá les provea y los mire bien. Porque la Biblia dice y el Señor dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Así que cuidado con rechazar al hambriento, cuidado de menospreciar al que está desnudo, cuidado con menospreciar al que está en la cárcel y no visitarlo. Porque estas son obras que el Señor quiere, son responsabilidades sociales que nosotros debemos estar haciendo. La iglesia del primer siglo entendió este llamado y la palabra de Dios. Pero antes quiero leerle lo que dice el Señor en Lucas capítulo 4 versículo 18. Para esto vino el Señor. Este fue el llamado que el Señor recibió, y este fue el llamado que también la iglesia del primer siglo entendió, y el cual nosotros debemos de entender también. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a poner a libertad a los oprimidos. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay muchas personas oprimidas. Hay muchas personas que están esclavizadas. Hay muchas personas que están cautivos. Y no hay quien los libere. No hay quien vaya con una palabra de buena nueva, con una palabra de bendición. No para decirle: aquí está el poder, sino de consuelo, como el Señor. El Señor Jesús se sentaba con los prostitutas y ladrones, se sentaba con los cobradores de impuestos, la gente rechazada. Y es allí donde nosotros debemos de apuntar. Hay muchas personas que tienen negocios, que tienen todo, pero están llenos de ansiedad y necesitan un abrazo, necesitan consuelo, necesitan de alguien que los acompañe. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la iglesia del Señor en cumplir las buenas obras a las cuales el Señor nos ha preparado y en cumplir la responsabilidad social a la que nosotros debemos de ayudar a los demás? El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay buenas nuevas que dar. Así que no nos quedemos estancados. No nos quedemos de brazos cruzados. Llevemos esta palabra, pero también haciendo buenas obras y responsabilidad social para los necesitados. Vamos a ir a una pausa, y vamos a una pausa musical, y luego de eso vamos a venir para hablar más
sobre la palabra del ejemplo bíblico de cómo el Señor nos muestra cuáles son las obras que nosotros como iglesia debemos hacer. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará todo, entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo, entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y todo, entonces le verá a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria. Y en una nube nos encontrará, y todo, entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Estás viendo Omega Televisión, Canal 40, bendiciendo tu vida, señal digital. Omega TV, Canal 40, bendiciendo tu vida, creciendo cada día.
Regresamos nuevamente aquí al estudio y podemos continuar con el programa Buenas Obras y Responsabilidad Social. Quiero mandar saludos a la familia de nuestro hermano Gilberto Sánchez. Él nos mira a través de Canal 40. A nuestro amigo Alonso Tomé. También a la hermana Betty Palacio. Bendiciones, hermano. Dice: Dios le bendiga siempre. Saludos a nuestra hermana Eva Leticia Díaz. Dice: bendiciones, hermano Johnny. Nuestro hermano Rigo Torres. Bendiciones. Bonito tema, dice el hermano Rigo. Y también nuestro hermano Carlos Augusto Hernández. Bendiciones, hermano Johnny. Sigamos haciendo la obra de Dios mientras Jesús regresa. Bendiciones para nuestro hermano Roger Cruz y su familia, para mi esposa Nancy y mis hijos que están ahí viendo el programa. Y continuamos con este tema que nosotros pues hablábamos de buenas obras y responsabilidad social. Jesús dijo: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Son buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio libera el corazón del hombre, el corazón quebrantado, el corazón cautivo, el corazón oprimido, pero también da vista. Y no simplemente vista física, sino vista espiritual. Este fue el llamado que el Señor Jesús se le entregó, se le encomendó cuando Él estuvo con nosotros aquí en esta tierra. Pero también la iglesia del primer siglo entendió este mensaje, este llamado. Y a mí me encanta leer mucho este pasaje porque considero que es el nivel donde nosotros como iglesia debemos de llegar. La palabra de Dios dice que esta gente, en el libro de Hechos capítulo 2, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Oiga bien, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros como hermanos empecemos a amarnos, empecemos a compartir entre nosotros con alegría, con sencillez de corazón, en armonía, y empecemos también a alabar a Dios y a servir a los que están a nuestro alrededor, estaremos en favor con todo el pueblo. Y le voy a decir, no va a tener que salir tanto a evangelizar, porque el Señor mismo va a añadir a la iglesia los que deben de ser salvos. A veces no queremos salir a evangelizar. Eso es lo menos que la gente quiere hacer hoy en día, evangelizar. Pero debemos de hacerlo porque es la labor a la cual el Señor nos encomendó. Y mire lo que dice la versión Dios habla hoy. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 13 al 15. Quiero leer esta versión porque es más sencilla de entender. La versión Dios habla hoy dice, en 2 de los Corintios 8, 13, 15. No se trata de que por ayudar a otros, ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión ellos tendrán los que les falte a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho,
ni le faltó al que había recogido poco. Qué bonito, hermano, qué bonito es que cuando el Señor me bendice, yo puedo bendecir a los demás. Y que cuando yo tengo necesidad, los que tienen más me pueden suplir. Y así es como el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que la palabra de Dios se trata, hermanos, de vivir y de ser un ejemplo. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras está muerta. No es que la obra me va a salvar, pero si yo digo yo amo al Señor y yo tengo fe, pero yo no amo a mi prójimo, entonces soy un mentiroso. Porque no puedo amar a Dios, a quien yo no puedo ver, y aborrecer a mi prójimo, al que yo veo. Entonces, el Evangelio transforma nuestras vidas. Y como iglesia estamos llamados a cumplir las buenas obras, pero también una responsabilidad social. La aplicación práctica para la iglesia de hoy son obras concretas. Es creación de espacios. Implica que nosotros debemos de estar activos en romper ciclos de pobreza, de enfermedades. Quizás nosotros, hermanos, no vamos a cambiar el mundo entero, pero podemos cambiarle la vida a alguien. Y debemos de adaptar este evangelio a un evangelio que transforme la vida de una manera integral. Porque el Señor venía no solo a sanar a los ciegos físicamente, sino que los sanaba espiritualmente. No venía a libertar cautivos de cadenas, sino presos del corazón, de odio, de rencor y de tantas cosas. Así que hay un llamado a la acción, hay un llamado a hacer lo que el Señor nos demostró que hiciéramos. Gálatas 6:2 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, hermano. Propuestas. Hay propuestas prácticas de lo que nosotros debemos de hacer. Yo le leí la estadística. Pobreza extrema en Honduras, más del 12%. Salud mental aumentó 25% después del COVID. Nuestra responsabilidad social, de acuerdo a Santiago, son obras vivas. Y nosotros debemos de estar dispuestos a hacer estas obras. Nosotros debemos de crear como iglesias programas de intervención social, como despensas, dando alimento, comedores comunitarios. Podemos hacer eso, enfocados en los niños huérfanos, en las personas que están desamparadas en las calles. Algo que como primera iglesia bautista nosotros ya estamos haciendo, brigadas médicas. Y no solamente una o dos, creo que debemos de hacerlo más. El Señor nos ha dado recursos, nos ha dado fuerza para poder hacerlo más. Que cada uno de nosotros podamos poner lo que el Señor nos ha dado. Nuestras obras, nuestros talentos, nuestros recursos, ponerlos en las manos del Señor. Clínicas de salud mental, alianzas para apoyar. Nosotros necesitamos más consejería, grupos de apoyo y consejeros. Necesitamos psicólogos cristianos que puedan apoyar con consejería gratuita a jóvenes que están en necesidades de ansiedad, de depresión o que han intentado suicidarse. Educación y emprendimiento. Tenemos personas capaces nosotros de poder establecer talleres de oficio, formación de habilidades emocionales, manejo de estrés, autoestima y resiliencia. Y también ayuda y preparación bíblica para las personas. Grupos de apoyo para personas, como ya lo decía, con ansiedad. Consejería pastoral capacitada para jóvenes
y madres que lo necesiten. También tenemos que ser, hermano, la voz profética de este tiempo para un gobierno que puede estar llevando la sociedad en la corrupción. Nosotros debemos de ser la primera voz para anunciar que estamos en contra de la injusticia, que estamos en contra de cualquier opresión que se esté dando. Es la labor de la iglesia. Debemos de promover o pedir más proyección en la salud. Pero nosotros no nos proyectamos a hablar. Miramos la injusticia y miramos y volteamos a ver para otro lado porque como que no es nuestra responsabilidad. Los profetas, como el profeta Amós, denunciaban la injusticia y oraban a Dios por el castigo de la injusticia. Como iglesia debemos de formar talleres para difundir valores cristianos en debates como sobre pobreza, desigualdad y salud física y mental. Como iglesias podemos armar proyectos de becas escolares para apoyar a niños que no tienen educación. Podemos estar continuamente recogiendo ropa, zapatos para dar a muchos que hoy quizás no tienen. Si usted va a la montaña, usted se va a encontrar con niños que van con un par de botas llenos de lodo. Tuve la oportunidad, la bendición de ir a un lugar, a una comunidad allá en Cuyamel con un grupo norteamericano donde este grupo venía con un entrenador de fútbol, pero este entrenador traía un par de zapatos para cada niño, un uniforme para cada niño. Eran aproximadamente 40 niños en esa escuela. Y usted no se imagina la alegría, el rostro de felicidad de esos niños. Y que cuidaban aquel par de zapatos. Y cada día que salían de la escuela se quitaban el par de zapatos y se ponían sus botitas porque no querían enlodar el par de zapatos que habían recibido. Personalmente, usted se puede preguntar, como cristiano, ¿cómo voy a actuar yo? ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Entrego algo? ¿Dono algo? ¿Dono tiempo? ¿Dono dinero? ¿Qué está usted donando? Y no es, hermano, que nosotros como iglesia vamos a regalarlo todo, pero podemos crear espacios. Con mi esposa hemos tomado una iniciativa y como iglesia nos han brindado el espacio en la primera iglesia bautista. Y pues lo que nosotros podemos dar es lo que damos. Usted puede dar lo que usted puede dar. Usted no va a dar más de lo que usted no puede dar o no va a dar lo que usted no tenga. Pero Dios le ha dado a usted el privilegio de servir o le ha dado un don o le ha dado un recurso. Usted puede multiplicar ese recurso. Lo que le quiero comentar es que nosotros estamos dando clases de inglés a niños de escuelas públicas y algunos de ellos dan una aportación pequeña, no como pagar un curso, porque un curso de inglés es caro, pero hay muchos niños que pues no están pagando. Bueno, muchos, nosotros actualmente solo tenemos 15 niños, hay 15 niños y eso es la obra que nosotros podemos dar. Y pues ahí estamos y mi esposa está dando las clases y nosotros estamos atendiendo a estos niños y estamos contribuyendo con algo, al menos en su educación. Y esto nos permite abarcar más, ampliar más nuestro horizonte y darnos a conocer como iglesia que estamos proyectándonos en algo. Yo sé que usted como cristiano, usted tiene algo que dar, usted lo puede dar. Si es un abogado, usted puede dar asesorías gratuitas
Con una hora que usted regale no se le va a quitar nada. Imagínese una obra social así. Voy a dar asesoría gratuita, 1 hora en un día determinado de la semana. O el psicólogo, en este caso yo soy psicólogo, dar consejería en la oficina en tal día, determinada hora. Yo sé que muchas personas, aunque no vayan a la primera iglesia bautista, llegarían porque no buscaríamos un bien económico personal, pero sí podemos ayudar a muchas personas. Mire, Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe misma, en sí misma, si no tiene obra, está muerta. Si usted no es capaz de regalarle 20 lempiras al que le pide, hermano, ¿de qué sirve la fe si no hay obra? Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mis obras con las obras que yo tengo. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Pero te digo una cosa, los demonios también creen y tiemblan. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que sin fe, que la fe sin obras es estéril? La fe sin obras es estéril. La fe sin obra es muerta, hermanos míos. Y volvemos a la historia de Laura, ¿se acuerda? La mujer con 3 niños que vive en una aldea sin acceso, sin empleo, sin acceso a internet. Su esposo se fue y emigró y los dejó, los abandonó, y ella sobrevive trabajando, haciendo pan de casa. Un día a la aldea de Laura llegó una iglesia. Le ofrecieron comida, oración y escucharon su historia. Hoy no solo vende pan, hoy Laura lidera un grupo de mujeres, enseña a otras y dice, Dios no se olvidó de mí, me encontró a través de su pueblo. Hermano, nosotros, amada iglesia, podemos llegar a la vida de las personas y cambiar y cumplir la ley de Cristo. La fe sin obras es muerta. Jesús vivió para servir, sanar y levantar al caído. La iglesia no debe de ser espectadora. La iglesia debe de ser protagonista. No podemos cambiar el mundo entero, hermano, pero sí el mundo de alguien. Nosotros entonces debemos de estar por los que sufren. Debemos de tener iniciativa para vivir el evangelio haciendo buenas obras y teniendo una responsabilidad social para con los demás. La última frase que les digo hoy, no se trata solo de creer, sino de ser las manos y pies de Jesús. La iglesia debe de ser la esperanza visible de este pueblo de hoy. Este pueblo que hoy vive en necesidades, en muchas depresiones, en mucho estrés, en mucha ansiedad. Pues iglesia, hermano que hoy me escuchas, motívate y motivémonos a hacer algo por la sociedad, a hacer algo por los que están a nuestro alrededor. No solamente orar, hay que ir y darles, extender la mano al que lo necesita. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios por este programa, esperando de que Dios nos motive a ser activos, a interactuar con los que necesitan. Padre,
Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una obra de poder cumplir en esta tierra, y es sanar al enfermo, libertar a los cautivos y libertar, Señor, a los oprimidos de corazón. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido trabajar, nos has dado dones, pero hoy queremos, Señor, poner nuestros recursos, nuestros dones y talentos que tú nos has dado al servicio de aquellos que más no necesitan. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia de hoy sea la luz de este mundo que vive en oscuridad. En el nombre poderoso de Jesús, que tu nombre, oh Dios, brille, porque tu pueblo trabaja y vive conforme a la fe, una fe que no es muerta, sino viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Será hasta el próximo sábado, siempre a las 6 de la noche, de 6 a 7, en el programa Fe y Esperanza de la Primera Iglesia Bautista. Aquí les esperamos a través de Omega, Canal 40. Dios les bendiga. Buenas noches.